Aunque está a la vista de todos, pasa desapercibida una oración de exorcismo en el corazón del Vaticano. Son 4 pequeñas frases escritas en latín. Lo más curioso es que los casi 6 millones de turistas que cada año visitan los palacios vaticanos ignoran la existencia de esta oración de exorcismo ubicada en el obelisco de la Plaza de San Pedro. En este episodio te cuento cómo llegó esa oración allí, por qué León XIII invoca el poder de San Miguel y cómo fue el exorcismo de un papa en el Vaticano. ¡Comenzamos! Efectivamente, hay una corta plegaria, especialmente antigua, destinada al uso de los sacerdotes en caso de presentarse una posesión diabólica y es similar al exorcismo de San Miguel Arcángel. Un elemento curioso es que se encuentra literalmente tallada en el obelisco de la plaza que se erigió en el año 1586. Con respecto al obelisco, esta imponente mole de granito rojo fue traída desde Egipto y es el único de los antiguos obeliscos de Roma que no sufrió un desplome. Podemos verlo gracias al Papa Sixto V. Para entonces ya se había comenzado a levantar la Basílica de San Pedro, símbolo mundial del cristianismo y uno de los principales atractivos turísticos del Vaticano. Lo que casi nadie sabe es que en la base del obelisco se anotaron 4 inscripciones, incluyendo un par de fórmulas para luchar contra el demonio. En efecto, en los lados norte y sur es posible leer breves textos en recuadro que hacen referencia al traslado del monolito. Pero concretamente, sobre los lados este y oeste, hay unas fórmulas de exorcismo pronunciado durante la consagración del obelisco. ¿Qué dicen exactamente? Veamos cara por cara y tengamos en cuenta que, ojo, todo está escrito en el idioma oficial del Vaticano, latín. Lado sur, Sixto V Pontifex Maximus, con gran esfuerzo trasladó el obelisco vaticano, una vez dedicado al culto impío de los dioses paganos, al umbral de los apóstoles en el segundo año de su pontificado, 1586. Lado norte, Sixto V Pontifex Maximus consagró el obelisco vaticano, purgado de sucias supersticiones, más justa y auspiciosamente a la cruz invencible, en el segundo año de su pontificado, 1586. Ahora veamos las caras del obelisco que más llaman nuestra atención. Lado oeste hacia la ciudad. He aquí la cruz del Señor, huid potestades enemigas, ha vencido el león de Judá, descendiente de David, aleluya. Lado oeste hacia la basílica. Cristo vence, Cristo reina, Cristo manda, Cristo defiende a su pueblo de todo mal. Pero ¿cómo llegaron estas breves fórmulas de exorcismo allí? Pues bien, resulta que el entonces Papa reinante, Sixto V, era franciscano y devoto de otro franciscano, San Antonio de Padua, el popular y famosísimo santo. La tradición afirma que el santo escribió las frases a pedido de una sufriente dama, quien buscaba ayuda contra las acechanzas del demonio, por lo que él le obsequió esta oración de apoyo a fin de ayudarle a vencer las tentaciones. De nombre secular Felice Peretti, el Papa Sixto siempre creyó que esa oración sería una protección eficaz para la Iglesia y una ayuda para el mismo Vaticano y los fieles que acudieran a la plaza. ¿Pero qué tipo de oración es esta? En principio, la oración fue pensada para el uso exclusivo de un sacerdote exorcista, pero es una plegaria válida para alejar el mal y las tentaciones. ¿La puedes rezar? Sí, pero para entender mejor, es importante comprender qué es para la Iglesia Católica un exorcismo y desde cuándo se aplica. De acuerdo con la Santa Sede, los hombres poseen una innata capacidad para recibir a Dios en su corazón, pero esa capacidad es ofuscada por el pecado y en algunas ocasiones el mal ocupa en el hombre el puesto que solo le corresponde a Dios. En otros casos se dirá no el mal, sino el malo, porque se refiere al diablo como persona.
El exorcismo constituye una antigua y particular forma de oración que la Iglesia emplea contra el poder del diablo. El Catecismo de la Iglesia Católica explica en qué consiste el exorcismo y cómo se lleva a cabo. Usted puede estar a favor o en contra, creer o no creer. Pero es cierto que creyentes o no acuden a solicitar un exorcismo. Técnicamente, cuando la Iglesia pide de forma pública y con autoridad en nombre de Jesucristo que una persona o un objeto sea protegido contra la influencia del maligno y sustraído a su dominio, se habla de exorcismo, y de hecho Jesús lo practicó. Ahora bien, el exorcismo solemne, llamado también gran exorcismo, puede ser practicado solo por un presbítero, es decir, un sacerdote, y siempre que tenga el permiso del obispo. Además, en esta materia es necesario proceder con prudencia, observando rigurosamente las normas establecidas para ello. El exorcismo tiene como objeto expulsar a los demonios o liberar de la influencia demoníaca mediante la autoridad que Jesús ha dado a la Iglesia. Muy diferente es el caso de las enfermedades, sobre todo psíquicas o mentales, cuya curación pertenece al campo exclusivo de la ciencia médica, y la Iglesia lo sabe. También existen oraciones de liberación, que no necesariamente constituyen en sí mismas un exorcismo. Aquí llegamos a un punto interesante, el del presunto exorcismo practicado a la vista de todos en la Plaza de San Pedro por un papa en Vaticano. ¿Recuerda usted ese caso? Sucedió el domingo 19 de mayo del año 2013, al concluir la misa de Pentecostés. El Papa Francisco se acercó a un grupo de enfermos. Entre ellos estaba Ángel, en una silla de ruedas. Un hombre mexicano de 43 años de edad en ese entonces, que estaba acompañado de un sacerdote, quien dirigió algunas breves palabras al pontífice. Tras aquel diálogo, el Papa le impuso las manos en la cabeza, lo que habría generado una reacción y se convertiría en un gesto que algunos especialistas consideraron un exorcismo. ¿Lo fue? Veamos. Más tarde, la vocería oficial de la Santa Sede se pronunció y dijo en efecto que no era un exorcismo. Pero es que la televisora de los obispos de Italia ya lo había calificado como tal, y posteriormente adquiere más relevancia cuando un exorcista muy famoso, el padre Gabriel Amor, dijera que Francisco de buena voluntad se acercó y le hizo un exorcismo bajo la forma de oración de liberación, aunque, cito, no como el exorcismo clásico que se hace con el libro. El tema no es nuevo, pero se maneja con extrema prudencia. Se sabe que los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco apoyaron en su momento el ministerio de liberación contra la acción del maligno. Sin embargo, hay 3 casos que vale la pena destacar de forma particular, más que casos, personajes, 2 santos y un papa. El padre Pío de Pietrelcina y el patrono de los sacerdotes, San Juan María Vianney, mejor conocido como el Santo Cura de Ars, son 2 de ellos. Padre Pío, un simpático sacerdote capuchino italiano que murió en 1968 y fue canonizado por la Iglesia Católica en el año 2002. Se cree que el demonio se le aparecía materializado en forma de gato agresivo y salvaje, como animal repulsivo o como jovencitas desnudas que hacían bailes obscenos. Reconocerlo en esa forma oscura parece fácil. Pero ¿qué ocurre cuando el diablo se camufla también con seres de luz? De hecho, intentó el demonio sin éxito confundirlo, haciéndose pasar por Jesús o por la Virgen María. El santo, quien sufrió los estigmas, llegó a escribir: «Los demonios no dejan de golpearme, incluso me hacen caer de la cama, me arrancan la camisa para golpearme, pero ahora ya no me asustan. Jesús me ama y a menudo me levanta».
Nuestro segundo santo es un prelado francés, un hombre de oración y caridad excepcionalmente humilde. Tenía un don especial para la confesión, sufría continuas mortificaciones y se le aparecía el demonio, quien continuamente lo molestaba con hedores cuando le rezaba a la Virgen. Satanás intentó impedir que celebrara misa y llegó al punto de incendiar su dormitorio. Pero entre muchos dones, Dios le concedió el poder de expulsar demonios de personas poseídas. Era un exorcista natural. Nuestro tercer personaje es un pontífice, el Papa León XIII, quien redactó una de las más famosas oraciones popularmente conocida como la oración de exorcismo a San Miguel Arcángel, y era tan especial que incluía un exorcismo que se rezaba al final de cada misa en todo el mundo. Pero ¿por qué surge esta curiosa oración? Pues aunque se cree que el Papa tuvo una visión con nítidas imágenes de demonios y sus crujidos, no hay una versión oficial que así lo certifique. Lo que sí hay en los registros del Vaticano es un texto del Papa Juan Pablo II pronunciado tras la oración mariana del Regina Coeli de 1994, en la que el pontífice se refiere a una batalla espiritual. Se basa en la carta a los Efesios y a una curiosa sección del libro del Apocalipsis, en la que termina reviviendo ante nuestros ojos la imagen de San Miguel Arcángel. Al respecto, Juan Pablo II señala que seguramente el Papa León XIII tenía muy presente tal escena cuando introdujo en toda la Iglesia esta oración especial a San Miguel contra los ataques y acechanzas del maligno. El Santo Padre también hizo una peculiar invitación al mundo. Textualmente dijo: aunque en la actualidad esa oración ya no se rece al final de la celebración eucarística, los invito a todos a no olvidarla, a rezarla para obtener ayuda en la batalla contra las fuerzas de las tinieblas y contra el espíritu de este mundo. Estas son algunas versiones de la oración. San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate contra las maldades e insidias del demonio. Sé nuestra ayuda, te rogamos suplicantes, que el Señor nos lo conceda. Y tú, príncipe de las milicias celestiales, con el poder que te viene de Dios, arroja en el infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que ambulan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del enemigo. Reprímelo, Dios, te pedimos humildemente. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno a Satanás y a otros espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En la versión extendida se incluye una invocación mariana y figura la frase contenida en latín en la base del obelisco de la Plaza de San Pedro. Veamos este curioso fragmento. En el nombre de Jesucristo y Señor nuestro, mediante la intercesión de la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, de San Miguel Arcángel, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y de todos los santos, procedemos con ánimo seguro a rechazar los asaltos que la astucia del demonio mueve en contra de nosotros. Cuando Dios entra en acción, sus enemigos se dispersan, los que lo odian huyen de su presencia, desaparecen como el humo en el aire, se derriten como la cera en el fuego. Ante Dios están perdidos los malvados, pero los buenos se alegran. Ante Dios se llenan de gozo, saltan de alegría. He aquí la cruz del Señor, huid poderes enemigos. Venció el león de la tribu de Judá, el hijo de David. Venga a nosotros, Señor, tu misericordia, porque pusimos nuestra esperanza en ti. Si llegaste hasta acá, por favor dale like al video, sigue el canal y compártelo. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuevos episodios. Recuerda que es gratis y que Dios bendice al que da con alegría. De corazón, muchas gracias.